Listo, Augusto. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder dirigirnos a todos y a todas ustedes desde este inicio de actividades con este programa Barra de Opinión Renacedi, en el que consejeras y consejeros electorales de todo el país nos concentramos en un proyecto de generación de discusión, de reflexión sobre nuestro hacer electoral desde las diferentes entidades federativas de quienes integramos esta asociación. Y hoy con mucho gusto de estar iniciando estas actividades. Recuerden que todos los miércoles de 7 a 8 el programa Barra de Opinión Renacedi estará con invitadas de lujo, con invitados de lujo. En este primer programa tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Alfonso Ochoa Hoffman. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la consejera Irma Ramírez, con quien compartiré la conducción de este programa, y por esta ocasión de inicio me permitiré en un primer momento darle la palabra a la consejera presidenta de esta Renacedi, a la consejera Claudia Redespino, para que nos dirija unas palabras y reanudemos enseguida con la actividad de este programa. Muchas gracias. Gracias, consejero Augusto. Pues saludar a todos, a quienes amablemente nos escuchan. Sé que tenemos un público especial, que son los alumnos del maestro Alfonso Ochoa Hoffman. Agradecerle, por supuesto, por acompañarnos en este primer programa de Barra de Opinión en Renacedi. Es muy importante para nosotros, maestro, que esté usted acompañándonos este primer miércoles de 7 a 8 de la noche, hora del centro del país. Y bueno, pues agradecerles tanto a Irma como a Augusto que hoy nos conducirán, y que sé que será una charla muy amena y con mucho conocimiento y experiencia por parte de quien amablemente aceptó el día de hoy estar con nosotros, el maestro Alfonso Ochoa Hoffman. Sea usted bienvenido, maestro, nuestro agradecimiento por ello, por ser el primero que esté con nosotros. Y bueno, pues no quito más tiempo, mando un saludo a quien nos está escuchando, nos está viendo, a nuestros compañeros y compañeras consejeras de todo el país, integrantes de la Red Nacional de Consejeros Estatales por una Democracia Incluyente. Y bueno, los saludo desde Chihuahua. Éxito. Muchas gracias, presidenta. También aprovechar el espacio para agradecer también al Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, quienes a través de su área de comunicación social nos han apoyado con toda la logística técnica para el uso de la plataforma y del espacio de redes sociales y de su conocimiento para poder llegar hasta ustedes en esta transmisión. Pues sin mayor preámbulo, qué mejor que sea el propio invitado, nuestro gran invitado de lujo, el maestro Alfonso Ochoa Hoffman, quien se presente. Maestro, ¿quién es Alfonso Ochoa Hoffman? Bueno, antes que cualquier otra cosa, quisiera agradecerles la distinción de considerarme para ser su primer invitado, ¿no? En esta barra. Ojalá sea una barra de mucho éxito, ¿no? Que genere mucha polémica. Sobre quién soy yo, bueno, todavía sigo buscando quién soy yo, pero en esencia, yo soy licenciado en Derecho por la UNAM, no soy licenciado en Ciencias de la Comunicación también por la UNAM. Tengo 2 maestrías, una por la Universidad de Génova y otra por la Universidad Nacional Autónoma de México, una en Estado de Derecho Global, otra en Derecho. Estoy en el doctorado en Derecho, ¿no? Por la UNAM, ¿no? Y estoy terminando una tercera carrera en Comercio Internacional en el Politécnico. Soy profesor de tiempo completo de la universidad, de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, y pues me dedico a cuestiones propiamente de filosofía, y lógica y teoría del derecho. O sea, pura cuestión abstracta del derecho. Maestro, pues nuevamente le damos la bienvenida a este espacio, a nuestra primera barra de Opinión Renacedi. Augusto, hola, como siempre un gusto compartir contigo el espacio, a la presidenta Claudia. Escuchamos su currículum y la verdad es que particularmente, no sé si lo comparta mi compañero Augusto, me parece muy interesante el tema que planteamos hoy, es la construcción de una teoría del derecho feminista.
Vemos el concepto de feminismos en antropología, en filosofía sobre todo. Sin embargo, creo que en el derecho aún está como en pañales y me parece bien importante que en nuestra primera barra abordemos este tema. ¿Por qué cree usted, maestro, hablar de la pertinencia de la teoría del derecho desde la perspectiva del feminismo? ¿Cuál cree usted que sea la relevancia? Mira, yo creo que antes de empezar a aclarar eso, quisiera decir que el gusto por esta cuestión del feminismo y la intención de hablar en este programa con ustedes sobre esto, que el tema lo sugerí, tiene que ver con que he estado leyendo en los últimos 10 años sobre esta cuestión. He tenido muchas alumnas muy aguerridas, muy feministas, que me han ido provocando a mí un conjunto de reflexiones precisamente sobre los argumentos que ellas esgrimen, ¿no? Y esto me ha provocado a mí leer a expertos, no solamente locales, sino también internacionales, que intentan tratar de explicar las problemáticas que tiene la cuestión feminista. Algunas veces esto es un problema para nosotros, los hombres que vivimos dentro de esta comunidad, porque no tenemos el chip, no nos dieron ese chip, no nos construyeron con ese chip, y necesitamos, por lo menos yo, como un individuo que le gusta leer y de individuo de razones, que me digas, que me justifiques muchas cosas que pudieran ser válidas. En este paso de estos años, lo que yo me he dado cuenta es que la teoría del derecho feminista es, sí, un análisis del derecho desde la perspectiva de las mujeres, pero creo que ha sido un análisis mal entendido por varios juristas, hombres y mujeres, porque no es básicamente beneficiar la percepción de un feminismo o de un tipo de feminismo, sino de todos los tipos de feminismo. Es decir, muchas personas, por ejemplo, piensan que el feminismo solamente tiene que ver con el rechazo del patriarcado, aspecto que sí es común entre todos los tipos de feminismos, pero no quiere decir que sea la única agenda que se persigue. Entonces, esto me ha llevado a mí a leer y a tratar de construir, pues, qué cosas tenemos que meter en transformar del derecho, ¿no? ¿Cómo debemos de reentender todo el concepto del derecho, reentender toda la dinámica de la teoría feminista, con miras a no privilegiar una sola percepción del feminismo, sino todas las percepciones que pueden existir sobre ella? Y en ese sentido, construir, ¿no? Construir, objetivizar de forma más clara la problemática de las mujeres, de grupos que otrora le llamaban minoritarios, pero yo te diría que son grupos que tienen problemáticas particulares, no minoritarias, son graves, y tratar de resolver los principales problemas de género y que están construyendo en nuestro propio orden social. Entender que todos estos problemas pueden ser, no son problemas que surgen nada más por moda, sino son problemas que van surgiendo conforme va avanzando la sociedad. Son problemas emergentes, son problemas infinitos. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que me provocó, y atendiendo a tu respuesta, esta teoría es que el feminismo invoca de una u otra forma que se tiene que cambiar en pensar nuevamente otro sistema normativo, buscar nuevas formas de integrar un conocimiento de lo jurídico. Maestro, puede ser relevante quizás el que un jurista, independientemente de su género, esté reflexionando sobre estos tópicos, es decir, ¿tiene alguna relevancia necesariamente en la construcción de una teoría del derecho desde, ya no desde el feminismo, sino quizás de los feminismos, en la pertinencia de quien lo narra, de quien construye, de quien deconstruye toda esta teoría? Mira, yo creo que en México lo hemos entendido de forma muy, muy a la ligera. Sin duda alguna, quienes deben de hablar son las mujeres y quienes deben de construir son las mujeres. Pero esto no quiere decir, no creo yo que quiera decir, ni mucho menos creo que pueda configurar mansplaining ni otras formas, que no se pueda tratar de
de escuchar otros posicionamientos a la hora de construir modificaciones dentro del sistema jurídico. Es decir, al final el sistema jurídico nos regula a todos, hombres, mujeres, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, a todos nos regula. Y en ese sentido debe de haber un diálogo fluido a partir de estas problemáticas, ¿no? de estas percepciones de la realidad. Antes de que entráramos al problema, yo les platicaba a ustedes, al programa, les platicaba a ustedes, que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, particularmente en la idea del derecho, es que hemos desarrollado una idea del derecho a partir de un fundamento filosófico de universalidad abstracta. Es decir, cualquier persona, cualquier chavo que ha estudiado derecho alguna vez, ¿no? Cualquier persona de nuestra audiencia que está estudiando derecho, le han dicho que el derecho es general y que regula a todas las personas por igual. Sin embargo, hay un problema. Esta idea de universalidad abstracta no necesariamente significa una aplicación neutral del derecho. No, más bien lo que estamos haciendo cuando tú y yo hablamos de universalidad abstracta es reflexionar de manera a priori diferencias y similaridades que tenemos entre grupos y determinar qué diferencias son relevantes. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando yo te digo que a priori es que no le estamos pensando, ¿me entiendes? Lo hacemos antes de la experiencia. Entonces, por ejemplo, el derecho ya tiene una visión de la mujer, ya tiene una visión del hombre, tiene una visión del gay, tiene una visión del intersexual, que la tomó de manera priorística, no la tomó con un proceso de reflexión. Entonces, en ese sentido, las cosas que el derecho recoge para, entre comillas, proteger a los individuos, son aquellas que le son relevantes a partir de esta imagen a priorística que ha desarrollado. Entonces, en este sentido, empezamos a construir ideas sobre la naturaleza de lo que es propiamente, valga la redundancia, propiamente parte de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues no hacemos ningún tipo de diferenciación. O sea, aplicamos simplemente una teoría de la verdad como correspondencia. Tenemos nuestra pretensión de lo que pensamos que es el mundo y así lo aplicamos. Te lo pongo con un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ya se está haciendo un regreso a lo que le llaman nueva normalidad, ¿no? Pues hay un problema sumamente serio, y hay un problema sumamente serio porque, pues el hecho de que los adultos empecemos a regresar a trabajar, pero los niños no regresen a la escuela, pues significa que alguien lo tiene que cuidar. O sea, el niño no lo vas a dejar como maceta, ¿no? Que le vas a echar agua y que cuando regrese lo vuelves a atender. Entonces, ahí no se está pensando en las circunstancias que están ligadas a este fenómeno de que el niño no va a poder ir a la escuela. O muy probablemente la solución que se va a proponer es, bueno, pues en un ejercicio, en la lógica de un orden a priorístico, van a decir, la mujer se quede con el niño cuando a lo mejor podría ser también el hombre. Hay varios casos, por ejemplo, en la jurisprudencia de derechos humanos a nivel internacional, donde los hombres han pedido hacer cuidados maternos, desde el nombre ya tenemos un problema, ¿no? Porque también podría ser un cuidado paterno, cuidados maternos de un menor y no se les ha autorizado porque son hombres. Entonces, si hay una percepción muy compleja por parte del derecho, obtusa, si me lo quieres a mí, si me aceptas la palabra, que el análisis feminista viene a pegarle duro. El análisis feminista lo que te va a decir es, a ver, toda esta realidad objetiva que tú has construido como derecho, todo esto que tú has desarrollado, es un mito. O sea, tú lo has construido a partir de mitos patriarcales, es decir, a partir de tu propia psique masculina. Alguna vez una autora norteamericana llamada Frances Olsen, por ahí de la década de los 70s, escribió un ensayo muy bueno. Ella era parte de los estudios críticos jurídicos norteamericanos. Y ella escribió un ensayo que se llama ¿De qué sexo es el derecho? Y a lo mejor la pregunta para muchos podría parecer como, o sea, ¿cómo se te ocurre hablar de qué sexo es el derecho? Y la respuesta, y la pregunta es muy válida. O sea, ¿en qué clave estamos desarrollando las conductas que vamos a proteger y de qué manera las vamos a proteger?
O sea, ¿en qué clave las construimos? En clave de las necesidades que puede tener una mujer, un gay, una lesbiana, un transexual, o en la clave de lo que el hombre piensa que esas comunidades requieren. Entonces, en este sentido, la idea del sistema jurídico como un sistema que intenta asegurar equidad, pues en realidad lo que está generando es demostrar muchos predicamentos en donde el principal de todos ellos, repito, es esta idea de universalidad abstracta, pues se vuelve un instrumento solamente conveniente para poder establecer fines que están puestos desde una agenda particular. Entonces, esta es precisamente el reclamo del feminismo, y eso yo creo que es lo que lo hace valioso, y por eso es que quise proponerles este tema, porque al final de cuentas, el feminismo como teoría amplia, no como particularidades, duda de la estructura mítica de la objetividad, duda que haya objetividad, duda que haya una objetividad que nos permita construir una universalidad abstracta. En ese sentido dice, es mentira que hay un gobierno de leyes, más bien es un gobierno de hombres, no un gobierno de leyes, porque el gobierno de leyes construiría a partir de las problemáticas, ¿no?, que tienen ellos, no de un solipsismo que solamente reconoce la subjetividad del legislador, la cual pues evidentemente no es toda la realidad. No te alcanzo a escuchar, Irma. Coincido, le comentaba que coincido plenamente con usted, maestro, y creo que con usted tenemos un claro ejemplo de una persona jurista, además de filosófica, que tiene un estudio, que se ha preparado para poder abordar el tema desde otra perspectiva, ¿no? Que no se cierra a los nuevos avances de la sociedad, a la sociedad como está actualmente. Y creo que el tema de que los movimientos feministas luchan, ¿no?, por avances, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y llegamos ahí, y yo la verdad conozco a muchas mujeres feministas, yo soy una de esas mujeres feministas, y la mayoría son académicas, son filósofas, son artistas y contribuyen a la causa, pero de repente yo me acuerdo cuando entré al feminismo en el 2002 y decían, es que necesitamos abogadas que den continuidad, que den apoyo a las mujeres, que tengan una formación feminista, y que es parte de lo que usted está diciendo. Y en ese sentido yo le preguntaría, ¿qué cambios usted cree que se requieren en la percepción de este derecho que tenemos en este momento, donde es igualitario, nos asume como una sociedad totalmente única, donde no hay una diversidad de actores sociales? ¿Qué cambios requerimos para hacer visible a estas actoras, las feministas, las mujeres, a estos actores, los indígenas? Porque, por ejemplo, en el tema de violencia política ya lo tenemos tipificado, violencia política contra la mujer en la mayoría de los estados y en nivel federal. Sin embargo, ahora en el proceso vamos a ver cómo esta tipificación la hacemos valer en los tribunales, en los organismos, en los institutos electorales locales. Entonces, me gustaría mucho saber usted qué cambios cree que se requieran, qué es lo que consideraría usted que tenemos que hacer, de dónde viene la raíz de este problema, que nos pudiera dar su punto de vista, maestro. Yo creo que el problema debe de partir de entrada de entender que somos diferentes y que tenemos diferentes formas de construir las cosas. Fíjate que en el debate feminista, una de las cosas que he podido leer, no solo en varias autoras norteamericanas e inglesas, ellas refieren a una obra que vale la pena se pudiera leer, de una autora que se llama Carol Gilligan. Carol Gilligan escribió un libro que se llama, traducido del inglés sería Una voz diferente, In a Different Voice. Un libro que lamentablemente no se ha traducido al español. No sé por qué, ni me preguntes la verdad por qué, no sé, porque es bueno y es constante la evocación a esta obra. Y es una obra escrita por una psicóloga conductual que hace un ejercicio bien interesante.
ella empieza a observar cómo los niños y niñas, tienen una manera de observar los problemas morales de manera diferente. O sea, el niño toma decisiones de manera legalista, ¿no? Lo que ella llama como una ética de la justicia, mientras que las mujeres proceden con lo que ella llama como una ética de cuidado. Es decir, buscan preservar relaciones, buscan establecer un razonamiento más ligado a equidad, buscan expandir el universo de hechos disponible, de reglas, de relaciones normativas, de tal manera que pudiéramos encontrar varias soluciones o una solución única a un único problema. O sea, no soluciones generales a varios problemas, sino una solución única a cada problema. Esto, pues si tú lo traes aquí a la idea del derecho, no, si lo traes dentro de nuestros problemas, cambia todo. Y cambia todo porque en ese sentido los grupos feministas están claros que el método que ellos proponen para analizar el derecho no tiene varias características. Uno, no es un método objetivo porque no solo hay un objeto. No. Para ellas, la objetividad es la base de la inequidad. Y esto es interesantísimo. O sea, ¿en qué sentido les digo que la objetividad es la base de la inequidad? Si yo determino una conducta como objetiva y yo soy el que la califica, desde el momento en que yo la califico, ya lo volví poco equitativo para los otros factores que están debatiéndose, ¿no? Para los otros grupos sociales. Entonces, de entrada tengo que pensar en términos de otra objetividad. Segundo, el feminismo no es abstracto, te van a decir ellas. ¿Y por qué? Porque esta abstracción, cuando tú la transformas en ley, se institucionaliza y sirve para proteger un status quo de la crítica. Entonces, tiene que ser entendido en una condición concreta, es decir, el feminismo busca construir resultados. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. O sea, yo sé que a lo mejor puede parecer simple lo que te estoy diciendo, pero tiene una complejidad muy grande a la hora de que lo transformamos en derecho. El derecho, si tú y yo lo entendemos como lenguaje, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que el derecho es un medio, es un sistema de clasificación. O sea, clasifica conductas, determina qué conductas son propias y qué conductas no, caracteriza similitudes y diferencias entre estas conductas para así poder hacer juicios legales. Entonces, hoy en día, pues lo que tú y yo requeríamos es una teoría de la diferenciación, es decir, entender que hay distintos grupos sociales, inclusive no solamente ya entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, entre gays y gays, ¿no? Es decir, hay distintos grupos diferenciados que de una u otra forma demandan que hagamos un diálogo para poder establecer cuáles son esas diferencias relevantes para cualquier proceso. O sea, yo no puedo determinar cuáles son las diferencias relevantes de una comunidad gay o una transexual porque yo no vivo como ellos. Sin embargo, sí requiero que ellos me digan cuáles son esas diferencias relevantes. O sea, tiene que haber un consenso a partir de esta construcción de la diferenciación, en donde empecemos a desarrollar algo, volverlo universal abstracto, universal concreto, que eso es lo que no tenemos. O sea, ese es el gran problema. Y a mí yo creo que es uno de los debates que he tenido con mis alumnas en muchos años que he tenido esta oportunidad de dar clases, y en la medida en que voy leyendo, están preocupadas en nada más el universal concreto, pero hay que transitar del universal abstracto al universal concreto. O sea, ahí es donde se requiere juristas que sean feministas, claro, y que empiecen a insertar estos problemas que provoquen en los grupos sociales que representan gays, transexuales, intersexuales, no feministas, un debate que nos permita conocer cuáles son estas condiciones del universal abstracto que se tienen que volver en lo concreto, pues básicamente en tres vertientes. Uno, determinar que cuando yo hablo del universal concreto, vamos a hablar de diferencias constitutivas en el universo mismo. O sea, no es un universo homogéneo, es un universo diferenciado. Segundo, tratar de observar las diferencias de manera sistemática. O sea, hacer un estudio sistemático
en donde podamos ver cómo en algunas relaciones estamos volviéndonos explotadores y en otras somos explotados. Y la última, tratar de buscar entender, y esto a lo mejor es lo más difícil, por lo menos a mí epistémicamente me ha costado trabajo y en la práctica también me ha costado trabajo, pero lo estoy intentando erradicar, es que las diferencias que tenemos entre géneros, entre grupos, siempre van a ser cambiantes, siempre van a ser emergentes. O sea, no hay un status quo dado, sino que todo está en transformación. Entonces, esto, si tú y yo lo entendemos así, a lo mejor ahorita tú podrías decir, bueno, mira, ante los reclamos que hiciera la última marcha de las feministas, pues los volvemos ley. Pero si tú piensas que con eso ya satisfaciste la demanda del grupo feminista, entendiste mal, porque satisfaciste lo que ahorita se exige, que a lo mejor puede ser transformado en 15 minutos, o en 1 hora, o en 10 años. O sea, no sé. Lo que tú y yo tendríamos que estar dispuestos a entender es que hay una condición propiamente transformadora, ¿no? Ahora, yo te diría que el feminismo también tiene un reto, y eso es un reto que, la verdad, es la parte que me preocupa particularmente sobre mis alumnas cuando no trabajan el feminismo visto desde el derecho, ¿no? Porque una cosa es el feminismo político y la consigna política, la cual es muy legítima, pero desde el derecho requerimos pensarlo a partir de cómo modificamos el sistema. Y lo que yo observo es que muchas veces no se han medido las circunstancias y las consecuencias que se pueden hacer de construir un determinado estereotipo. Si cuando tú y yo construimos estereotipos, lo que estamos haciendo es simplificando. Le damos falta de atención a las características individuales, le damos una falta de seriedad al problema, y en ese sentido, por eso los grupos feministas de primer mundo le rechazan todo tipo de concepto de estereotipo. Es decir, hoy, al final de cuentas, el de estereotipo es una manifestación de forma negativa y no nos va a servir para acercarnos. Te lo pongo con un ejemplo. Usualmente a mí me llama mucho la atención cuando las compañeras manifiestan sus reclamos en algo que luego le llaman el tendedero, ¿no? Como una especie de pizarrón de quejas, ¿no? De lo que están haciendo. ¿No? Sí, y fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, las compañías siempre refieren a acoso, o sea, todas refieren a acoso, pero cuando tú lees sus historias, las historias que están narrando, yo te diría como jurista, muchas no configuran acoso, configuran algo peor. Claro. Ahora, ojo, porque todos los problemas los constituyeron a partir de la palabra acoso. Es decir, crearon un estereotipo en vez de ir clasificando. A lo mejor esto no lo puede hacer una compañera que es socióloga o politóloga, porque no tiene esos conocimientos jurídicos, pero como les digo a mis alumnas, si este tendedero está aquí en la Facultad de Derecho, tenía que tener esas especificaciones, porque ustedes la están formando para poder denotar esas diferenciaciones. Entonces yo diría que esos son los retos y esa es la importancia, ¿no? que manifiesta esto. De sistematizar, ¿no? De llevar una metodología, como nos lo comentaba antes de entrar a esta entrevista, ¿no? Sí, de ver cómo podemos construir, o sea, al final de cuentas, tanto las feministas como cualquier otra persona en nuestro orden social y cualquier persona que se dedica al derecho, pues buscamos construir una legislación que nos beneficie, ¿no? Que nos ayude a desarrollarnos como orden social. Entonces, en ese sentido, pues primero tenemos que buscar cómo podemos construir equidad, pero a partir de los reclamos que cada uno de estos grupos tiene, ¿no? Es decir, entender que la palabra equidad solamente la vamos a lograr llegar a obtener si pensamos que hay diferentes estándares, ¿no? Tanto en la lógica de un hombre como en la lógica de una mujer. Pensar de manera más amplia, ¿no? En lo que la equidad significa
y empezar a tratar de sacar de nuestra mente formas tradicionales de diferenciación, ¿no? Entre sexos, que son categorías socialmente creadas. O sea, esta idea de, oye, el hombre no puede hablar de lo que la mujer quiere, la mujer no puede hablar de lo que el hombre quiere. O sea, eso es un argumento absurdo, ¿no? Tendríamos que superarlo. Y en ese sentido, yo te diría, el problema no es, muchas personas dicen, es que el problema es la lógica que tiene el derecho. Yo te diría, no, el problema no es el derecho, la lógica ni el derecho. El problema es la percepción y el compromiso de los distintos factores que conformamos un orden social para plantear verdaderas políticas de neutralidad que permitan un buen desarrollo del derecho. Alfonso, te escucho y estoy pensando desde esta idea bueno, ha sido muy claro, el derecho como discurso, hay una emergencia también discursiva importante, hay una proliferación de discursos, de reivindicación de derechos desde diferentes discursos. La nueva masculinidad es una forma también de discursividad nueva en la que también, por cierto, en la repercusión hacia las teorías del derecho, pues ha tenido muy poco eco. Pero al final, más que hacer algún planteamiento en torno de por qué la teoría del derecho es del feminismo y no desde la nueva masculinidad, que finalmente en un diálogo tiene que haber una complementariedad y reivindicación de derechos y otra forma de mirar. No va por ahí. Lo que estoy pensando es si lo que se está afirmando desde lo que nos has venido planteando es si la existencia de una teoría del derecho desde la diferencia, es decir, desde esa discursividad diferenciada como una posibilidad de aporte para una nueva construcción teórica para la comprensión del fenómeno del derecho en sí mismo. ¿Sí? ¿Va por allí? Yo creo que sí, yo creo que la teoría feminista en sentido amplio insiste necesariamente en una sofisticación epistemológica y psicológica en el derecho. Es decir, ya no entender que las cosas son tan simples y unilineales y homólogas, sino entender que es complejidad, ¿no? Que es una complejidad no solamente para conocer los problemas que cada uno de ellos tiene, sino psicológicamente abordar las necesidades que cada grupo tiene. En este sentido, lo que ellas sostienen y lo que a mí me parece muy importante y atractivo sumamente de la jurisprudencia feminista es que hay que salir de la batalla de las subjetividades, ¿no? Que se ha ido perpetuando por mucho tiempo y de manera generando mucho desconfort social, y empezar a construir una confrontación o empezar a conformar más bien, yo creo que sería la palabra más sencilla, conformar una distinción más clara entre el sujeto conocido y el objeto conocido. ¿A qué me refiero? Pretendemos que conocemos las demandas de las mujeres, pretendemos que conocemos la dinámica de las mujeres, y lo que yo observo con el feminismo y con los debates que he tenido con mis alumnos es que no, más bien, yo utilizo mi subjetividad para yo decir lo que ella dice que dice, para yo entender los reclamos que ella sostiene, que defiende. Y en ese sentido, más bien lo que yo tengo que empezar es a decirle que me traduzca. No sé si me estoy explicando. Es decir, eso es algo que yo he insistido mucho con mis alumnos en clase. No basta con que me señales el incidente donde se vulneró un derecho a la mujer, porque lo que haces al hacer eso es dejar que yo lo interprete y que yo manifieste mi propia subjetividad. Explícame tú primero esto, no explícamelo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú dices que está pasando? Explícame qué es lo que estás construyendo. Y a partir de ahí yo puedo dialogar contigo, pero no dialogar a partir de mi sola subjetividad, sino en un diálogo continuo contigo, en donde vamos a ir construyendo nuevas verdades, nuevos desarrollos teóricos. O sea, este es uno de los grandes problemas que yo he visto básicamente con el feminismo de pie, ¿no? El de las compañeras que no intentan hacer escritos, que no intentan desarrollar obra, que no intentan hacer algún tipo de textos. Señalan el problema, pero el problema necesita ser traducido en una clave que nos permita a ti y a mí y a cualquier persona dentro del orden social construir neutralidad. Es decir, el pensamiento feminista va a rechazar la noción de que un sistema jurídico funcione con reglas objetivas,
porque estas propiamente no son confiables. Hay que empezar a redefinir los términos y a lo mejor empezar a buscar más allá de esta idea de objetividad, una idea de neutralidad. O sea, comprometernos con una teoría jurídica feminista, desde mi perspectiva, pues presupone ser feminista, que aquel que es feminista o que aquel que reconoce la existencia de esto, localiza sus dudas y su actividad en relación con un sistema jurídico entendido de forma amplia, en donde tú y yo vamos a tener pues necesariamente reglas que van a formar cuerpos de leyes y discursos que van a estar en ellos, pero que van a responder a nuestros distintos reclamos, a nuestras distintas demandas. Listo. Todavía no nos acostumbramos a estas tecnologías. Adelante, Augusto, perdón. Muchas gracias. Sí, yo estaba pensando en esto que tenían una charla con una amiga feminista hace poco, a partir de, efectivamente, de cómo esta mirada no alcanza a construir esas concreciones, a partir sí de esa abstracción de la reivindicación, no alcanza a generar algunas reivindicaciones incluso más específicas. Particularmente estaba pensando, o a propósito de una reflexión sobre los alcances de la reciente reforma sobre violencia política contra las mujeres por razón de género, en donde hay un apartado específico donde se modifica, se busca garantizar, pero finalmente se modifica el marco normativo de las leyes generales sobre mujeres indígenas en cuanto a su derecho en carácter paritario sobre el acceso a la representación comunitaria, particularmente a partir de una forma gradual establece la reforma. Y yo planteaba en algunos espacios virtuales, sobre todo, que pues este tema de mujer indígena es también pues una categoría que requiere un análisis jurídico diferenciado del feminismo, digamos, ordinario, de un feminismo, y me decía una amiga, dice, necesitamos romper ese feminismo de escritorio y concretar desde las formas legales un feminismo de territorio, un feminismo desde formas de construcción comunitaria que tienen una forma discursiva muy distinta del feminismo occidental o del feminismo que se ha venido construyendo. Entonces, a partir de esas lógicas diferenciales, parece muy importante hacer una reflexión pausada sobre las implicaciones de la teoría del derecho, ¿no? De pronto, hoy día en las escuelas de derecho se reforman los planes de estudio, materias como filosofía del derecho, teorías del derecho, están siendo relegadas hacia la visión tecnológica de la ciencia del derecho para tener un elemento práctico, a lo mejor de respuesta rápida, pero no necesariamente de respuesta efectiva para la reflexión del fenómeno jurídico en sí mismo, pero que tiene que ver con una atención hacia lo social. Entonces, prácticamente era el comentario sobre esta idea de también otro tipo de feminismo, los feminismos comunitarios, en el que las voces de muchas mujeres que están proclamando como victoriosa, y desde luego que es así, es una gran victoria, la reforma general, pues no están con la batalla a nombre de otros feminismos que están siendo totalmente relegados de esa misma victoria. Entonces, sí creo sumamente relevante la reivindicación de los usos de la teoría, que quede claridad, que haya claridad de que la teoría no quede en un ámbito por allá de algo etéreo, sino tiene que ver con la posibilidad específica de atender concreciones, de atender posibles soluciones que trasciendan a la forma de interactuarnos como sociedad. Mira, yo lo único que aclararía es, no es que desaparezca uno y otro, es que debemos de coexistir con todas las formas de feminismo y con todas las diferencias. Es un problema muy fuerte, porque puede haber diferencias entre un feminismo y otro, pero no es que erradiquemos a uno y que conformemos uno, porque eso también sería una forma de colocar una nueva objetividad. Es convivir con la complejidad. O sea, convivir con ella, entender que va a haber muchos feminismos, va a haber muchas formas de pensar y en ese sentido tenemos que prestar oído a cualquiera de ellas, porque cualquiera de ellas es legítima, cualquiera de ellas es válida, ¿no?
O sea, ahora lo que sí requerimos ponernos de acuerdo es en la construcción de esas necesidades. Pero si tú y yo, por ejemplo, pensamos en términos de erradicar una forma particular, pues ya vamos a tener un problema. Ahora, otra de las cosas que dice que me pareció muy importante es, sí, mira, lamentablemente, los filósofos del derecho somos especie en extinción, ¿no? Cada vez la enseñanza del derecho está más inclinada por hacer cosas técnicas y cada vez menos pensar, ¿no? Pensar el derecho no es algo que le gusta al sistema, y menos en épocas del coaching, ¿no? Hoy en día más bien es enséñeme cómo tengo que hacer las cosas, yo voy, aprendo y las hago, ¿no? Y esto es un problema muy serio porque cada vez nuestras sociedades son mucho más complejas. Son sociedades increíblemente complejas. Entonces, sí requerimos empezar a fortalecer aquellas universidades del interior de la República que no imparten filosofía, pues requieren darle herramientas a sus alumnos de poder entender cómo vamos a debatir todos estos problemas, porque al final de cuentas, algo sí te puedo decir, las formas con las que estamos trabajando el derecho hoy, van a ser totalmente ineficientes si las queremos seguir manteniendo en 5 años, en menos tal vez. Es decir, se requiere ya reformular, empezar a hacer un derecho más distinto, empezar a generar reglas de entendimiento común, ¿no? De discurso, no sé, de elaboración metodológica, en donde ya pensemos esto. Ahora, por eso es que yo urjo a mis alumnas, y digo a mis alumnas porque son mi audiencia, pues la que tengo yo todos los semestres, ¿no? No tengo a toda la audiencia de este país, a que empecemos a pensar, sí, en conocer bien los reclamos, que yo creo que ya los conocen, sobre lo que tiene la agenda feminista, pero también empezar a entender qué tenemos que cambiar del derecho. Yo no puedo cambiar, digamos así, la maquinaria de un carro si no he entendido cómo funciona la maquinaria de un carro. Necesito entender también eso. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. O sea, el feminismo anuncia mucho trabajo por hacer, que no debería de quedar, en eso lo platicamos antes de iniciar el problema, no debería de quedar nada más en crear tipos normativos. O sea, el tipo normativo es un problema, es una simplificación del problema, es reducir el problema a una condición muy elemental. Más bien es empezar a decir cómo tenemos que empezar a trabajar en desarrollar un nuevo tipo de derecho, ¿no? Un nuevo tipo de orden jurídico que pueda incorporar todos estos reclamos. En ese sentido, yo no voy a apoyar un tipo de feminismo u otro, sino todos. Decía una autora muy interesante afroamericana llamada Drusilla Cornell. Ella creó un libro que se llama Filosofía del Límite. Y dice, a lo mejor lo que tú y yo deberíamos de empezar a trabajar es en construir límites, ¿no? Sobre cómo vamos a desarrollar metodológicamente esto, sobre cuándo podemos decir que ya no se trabaja, no se vale hacer algo o no se vale aplicar algo. No sé si estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Drusilla Cornell, pero por lo menos sí empezar a pensar que las reglas tienen que ser cambiadas. El modelo que tú y yo habíamos pensado es insuficiente. No alcanza para las necesidades que hoy tenemos. Bueno, pues ya casi el tiempo se nos está agotando. Quiero comentarles que tenemos mucha participación, mucha audiencia a través de las redes del Facebook. Les mandamos un saludo a todas y a todas. Espero lo estén disfrutando esta primer charla. Tenemos 102 personas que nos están viendo y bastantes comentarios respecto a lo que estamos desarrollando en esta primera barra de opinión con el maestro Alonso. Maestro, ya antes de concluir este espacio, ¿algo más que quisiera añadir a sus comentarios? Pues mira, yo lo único que podría decir es que yo creo que hoy en día urge que todos los operadores legales, más allá de denostar, más allá de calificar, más allá de ponerle un adjetivo a esto, empecemos a tratar de cambiar el cassette
de las cosas que estamos integrando. Yo les decía al inicio del programa que esto que les decidí platicar, a mí me ha tomado algunos años. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, si tú, por ejemplo, vas con una feminista y le preguntas qué es lo que ella está tratando de hacer, piensa que lo haces como un tono de ironía, ¿no? Yo le decía, y es que te lo digo no en un tono de ironía ni en un tono de ataque, es que en realidad no entiendo cómo estás planteando tus argumentos, ¿no? No me estás justificando. Entonces eso es lo que me ha llevado a mí es a leer, ¿no? A leer lo que mujeres han decidido escribir sobre feminismo. Y en ese sentido creo que en México, por lo menos en el ámbito del derecho, ojo, en el ámbito del derecho, estamos como en un desierto, ¿no? Las feministas no han escrito sobre el ámbito jurídico. O sea, he leído trabajos de Marta Lamas que son muy formidables, ¿no? Sobre antropología, pero son trabajos antropológicos, ¿no? En donde no me explica qué es lo que está haciendo dentro del sistema ni cuáles son las consecuencias. Les suelo yo decir a mis alumnos, como profesor de lógica del derecho que soy, digo, miren, ustedes y yo tenemos una profesión como el relojero. Nos enseñan a trabajar con relojes. El derecho es un sistema que trabajamos con él. Entonces, si tú, por ejemplo, me empiezas a hablar no de cómo funciona el reloj, sino de lo que logras hacer con el reloj, pues a lo mejor no te voy a entender del todo. Entonces, hemos creo que transgredido esta posibilidad de comunicarnos y transformarnos. Yo creo que la invitación que yo haría, y para cerrar en esto, es que empecemos a pensar en este derecho como algo que sí tiene que ser replanteado. Que hoy nuestras diferencias son muchas. Tenemos muchas diferencias. Y no es que haya algo mal en tener diferencias, al contrario, es bueno tener diferencias. Pero pues tenemos que empezar a trabajar en ver cómo construimos unidad. Y eso es lo que nos está dando flojera hacer. Muchas gracias, maestro. Pues ya casi estamos a punto de cerrar. Augusto, ¿algo que nos quieras comentar antes de cerrar este primer programa? Pues muchas gracias, muy contento con el conjunto de reflexiones, de la participación muy puntual del profesor, de tan prestigiado profesor, en el que pues destaco, recojo, me quedo con esta idea de la importancia de los operadores jurídicos en diferentes instancias. Destacamos el papel pues de las propias universidades, de la academia, de quienes ejercemos el derecho de diferentes ámbitos, como es el servicio público, la judicatura, órganos administrativos, y cómo desde aquí tenemos una importante labor de reflexión entre las implicaciones de la teoría o incluso de la necesidad de la teoría en función de lo que estamos haciendo desde el derecho para el derecho. Esto lo recojo con mucha puntualidad, nos lo llevamos seguramente de tarea, sobre todo aquí quienes estamos, además de alumnos y alumnas que están muy entusiastas en la actividad de Facebook Live. Nosotros como consejeras electorales, que somos servidores públicos, inscritos en la función pública, pues esta interacción con los espacios académicos son de mucha utilidad, sobre todo para la comprensión de ciertos fenómenos que efectivamente se están plasmando en normas y cómo poder traducir de mejor manera la implementación operativa de esta suscripción normativa, pero que tiene un rezago importante en la construcción de la propia teoría. Yo agradezco la confianza que se me otorgó, particularmente de la consejera Claudia Espino como presidenta de RENACEDI, en confiarnos la conducción de este primer programa. Un gusto también, consejera Irma, compartir el espacio contigo. Ya lo hemos hecho en algunos otros espacios. Y profesor, pues muy agradecido, muy complacido de haber coincidido en este espacio. Muchas gracias, Irma, te devuelvo la palabra para que puedas dar continuidad a la última etapa de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Bueno, pues maestro Alfonso, de verdad fue un placer tenerlo en nuestro primer programa, escucharlo, debatir y ver esta nueva forma o percepción que tenemos que ir buscando. Creo que al movimiento feminista, con toda su pluralidad, desde todas las trincheras, trata de salir a atacar los diferentes frentes y que se tapa un hoyo y se destapan otros, y cómo
empezamos hablando de la violencia, que sí, primero el debate era intrafamiliar o familiar, y ya después pasamos a hablar del feminicidio, luego de la violencia política contra las mujeres, y son problemas que se van abordando jurídicamente, pero la raíz ahí sigue y la falta de acceso a la justicia de las mujeres persiste, ¿no? Y el tema del acceso a la justicia es totalmente materia de derecho y se tiene que entrar a un estudio, a una sistematización. Hay muchas mujeres, como lo dije al inicio, feministas, académicas, que tienen toda esta formación, entonces tenemos que ir, se tienen que ir armando cuadros donde se incluyan todas estas conocimientos y sabidurías, incluso de personas académicas como usted, maestro. De verdad le agradecemos mucho, te agradezco mucho, Augusto, que me hayas permitido compartir este espacio donde somos conductores, y a la consejera Claudia por esta iniciativa. Y antes de irnos, amigos y amigas, y agradecerles a todos que nos acompañaran el día de hoy en este primer ejercicio en la barra de opinión de Renacer, y les quiero recordar que este programa lo vamos a estar transmitiendo, se va a transmitir en la página del Facebook de Renacer todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en hora centro, pero particularmente les quiero hacer una invitación el día de mañana, que vamos a hacer una excepción para llevar a cabo nuestro segundo programa, donde nos va a estar acompañando el doctor César Astudillo, y van a ser los conductores el consejero electoral Carlos Sellarte y la consejera Isela. Mañana a las 5 de la tarde, por favor acompáñenos. También tenemos mucho que hablar con el doctor Astudillo, escucharlo e interactuar. Las invitamos a que podamos interactuar en este espacio. Pues muchas gracias, maestro Alfonso, Augusto, a todos. Nos vemos mañana y la próxima semana, el miércoles. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto, muchas gracias.